Buenas, ya me hace falta un corte de pelo, lo sé. Pero vamos a una fiesta de videojuegos muy importante para el vídeo de hoy, porque se han anunciado los nuevos títulos que llegan a Game Pass y que también, por cierto, algunos han llegado tras suscripciones. Y como digo siempre, para esta clase de vídeos, aunque no seáis suscriptores de estos servicios, quedaros por aquí porque al final hablamos de un montón de videojuegos que seguramente no conocíais. Pero por cierto, no sé si conocéis que tenemos una oferta, sorteo activo a través del enlace que os dejo en la descripción. Un monitor podéis ganar simplemente siguiendo un par de cuentas en redes sociales. Sumáis puntos y cuanto más puntos tengáis, más posibilidades. No hace falta hacer mucho. Por cierto, a través de Eneba también podéis adquirir ni más ni menos que un 8% de descuento utilizando el código que os estoy dejando en pantalla. Noves8. Con ese código obtenéis un 8% de descuento como todos los meses hasta un máximo de 2 usos por usuario. Así que utilizadlo sabiamente a ser posible en una compra un poco más grande si es que os interesa más de una cosa, ¿vale? Así podéis ahorrar mucho dinero y no tendréis que calentaros la cabeza. Como siempre, lo tendréis disponible hasta final de mes en los principales países desde los que me veis. Os lo dejo todo enumerado por aquí abajo por si acaso. Y bueno, vamos al lío que tenemos muchos videojuegos de los que hablar. Arrancamos el repaso con los videojuegos que han sido anunciados para Game Pass y lo hacemos con un título que se lanza durante el día de hoy. Se trata de este que estáis viendo en pantalla, Moonlighter 2. Un videojuego del que ya hemos hablado previamente en el canal. Recordad que este título sale en acceso anticipado, aunque prácticamente lo podéis jugar completo. No creo que haya mucha diferencia entre lo que tendréis aquí y la versión final, más allá de un poco de optimización por aquí y por allá, y quién sabe si algo más de contenido. Pero bueno, la base del videojuego, recordad que nos presenta pues una vista aérea para recorrer las diferentes mazmorras que nos vamos encontrando a través de portales dimensionales. En esas mazmorras, por supuesto, tendremos tesoros ocultos, muchos enemigos a los que enfrentarnos y bueno, es el clásico videojuego de ensayo y error, básicamente como videojuegos estilo Tunic, donde nos encontramos diferentes mazmorras y un montón de enemigos que nos eran muy difíciles de superar, pero en cada intento podíamos subir un poco nuestra experiencia, poner nuevos equipos y mejorar toda nuestra habilidad. Pero de lanzamiento, mañana mismo también os llega este otro videojuego que vais a ver ahora mismo, y cuidado que puedo crearos una necesidad o una nueva adicción. El videojuego se llama Monsters Are Coming, un título que en este caso pues nos presenta una propuesta de defensa de torres. Sí, es el clásico videojuego donde tienes que defender una base, solo que esta se va moviendo y va disparando. Sí, es una base que va hacia adelante, te van rodeando hordas de enemigos por todas partes, es una base que tú podrás mejorar precisamente para que también se autodefienda y bueno, tendrás que ir barriendo esas hordas hasta llegado un punto donde básicamente tendrás la pantalla llena de enemigos. El clásico videojuego de pura supervivencia. Seguramente hay un objetivo final, seguramente puedas aguantar un tiempo para llegar al siguiente nivel y bueno, cada vez las cosas se te van a poner más complicadas, pero obviamente cada vez vas a ser más poderoso. El clásico videojuego al que yo me engancho, básicamente. Os lo dejo caer por aquí y mañana mismo, como digo, lo vais a tener a disposición. Si queréis, en este caso, quizá un videojuego más potente técnicamente y también a nivel comercial, mañana mismo tendréis a vuestra disposición The Crew Motorfest, un título de Ubisoft que vino de una franquicia que quizá ha ido de más a menos en los últimos tiempos, pero que en este videojuego tiene su versión más completa. Es un título que quizá siempre tuvo la mala imagen de copiar mucho la estética y puesta en escena de Forza Horizon, pero sin embargo os invito a que le deis un tiempo tan pronto podáis, porque tenemos ante nosotros una propuesta de mundo abierto, conducción, un mogollón de misiones y también un mogollón de vehículos bastante variados, que pueden ir tanto por arriba como por abajo, ya lo entenderéis. Es un videojuego bastante más loco de lo que la gente se piensa. Tienes para conducir de prácticamente todo y un mogollón de misiones bastante diferentes entre sí, aparte de un montón de desafíos, aunque cabe comentar que este videojuego solamente estará disponible en Game Pass Ultimate, porque viene a través del programa Ubisoft Classics. Sin embargo, una recomendación personal que quiero haceros de cara a estos nuevos videojuegos que llegan al servicio es el que ahora mismo estoy exponiendo en pantalla. Vanishers Ghost of New Eden. Un título que tenéis analizado en el canal. Tenéis un vídeo completo para ver una opinión más extendida sobre lo que pienso acerca de un título que para mí fue una grandísima sorpresa.
porque es un título del que yo no esperaba gran cosa, teniendo en cuenta que la desarrolladora no solía trabajar con esta clase de videojuegos. Debo decir que esperaba algo pues muy simple y simplemente, valga la redundancia, la típica historia lineal que luego pues te terminabas en 10 horas. Para nada. Es un videojuego de hecho que nos presenta una propuesta muy parecida a la del God of War de 2018. ¿Vale? Es el clásico mundo que no es abierto, pero sí es bastante denso, amplio y conecta muchas zonas unas con otras. El clásico videojuego donde puedes volver a muchos escenarios en los que has estado. Hay mucho nivel de exploración, puedes hacer incluso muchísimas misiones secundarias, que tampoco son demasiado largas, pero que bueno, se van manteniendo ahí con el tiempo. Y además también tienes un mogollón de desafíos, las clásicas zonas donde ya has pasado, pero de repente sale como una especie de aura y te puedes enfrentar a enemigos muchos más poderosos. Pero es eso, más alternativo. La historia principal es bastante sencilla, no te lleva tampoco demasiadas horas, pero es un videojuego que te gusta explorar, es un videojuego que te gusta empezar a ver un poco qué es lo que te has dejado en cada zona y te puede dar para muchas más horas de lo que te piensas. Y en general a nivel jugable es bastante divertido, también un poco las mecánicas que tiene tu personaje y ciertos sistemas de diálogos pues está bastante bien. Y en fin, pues os invito a que le echéis un vistazo. Además también lo tenéis en el PlayStation Plus, nivel extra y nivel premium, por si no tenéis Game Pass, que igualmente le des una oportunidad y que además el videojuego suele estar bastante barato últimamente. Por favor, echadle un vistazo. Pero luego tenemos también ese día 25 este otro videojuego que os estoy exponiendo ahora mismo en imagen. Kill It With Fire 2. Secuela del videojuego que consiste en destruir arañas. Videojuego no apto para quien le tiene miedo a los arácnidos. Por supuesto, este es el objetivo principal, llegar a diferentes escenarios donde hay plagas, hay arañas establecidas y que de hecho tienes que localizarlas y destruirlas. La premisa es bastante simple, algunas están ocultas de manera sencilla, otras se camuflan con el ambiente y de hecho tendrás que utilizar todo tipo de aparatos para localizarlas en una perspectiva en primera persona, lo que aún dará más miedo. Pero el caso es que tienes que utilizar cosas como por ejemplo un sonar, tienes que utilizar como diferentes detectores para localizarlas y luego para destruirlas pues de las maneras más creativas que se te ocurran, desde un bazooka hasta una bomba, literalmente puedes utilizar de todo, es una auténtica locura. Yo con la primera parte debo decir que me lo pasé muy bien. Pero el plato rico para esta tanda de videojuegos es el título que estáis viendo en pantalla. Yo ayer cuando lo vi estaba chillando. Llega Marvel Cosmic Invasion. El título del que os he venido hablando últimamente, he dado bastante por saco con este videojuego diciendo que teníais que jugarlo, que la verdad me pintaba bastante bien, que era uno de los títulos que iba a jugar de cara a final de año como novedad. Y sí, pues aquí va a estar disponible día 1. Un videojuego que llega a todas las plataformas de consola y que en Game Pass pues vamos a poder disfrutar sin ninguna clase de costo extra. Aunque bueno, el costo últimamente de Game Pass es un poco caro, pero en fin. El caso es que este videojuego nos llega de lanzamiento y bueno, la propuesta es básicamente la del arcade de toda la vida. Ve hacia adelante utilizando los personajes de Marvel solo o en cooperativo y destruyendo los diferentes villanos que te vas encontrando por el camino en un desplazamiento en 2 dimensiones. Clásico videojuego de toda la vida, como quien dice. Y en fin, le voy a echar un mogollón de horas a este videojuego y os invito a que vosotros también. Dicho videojuego estará disponible el día 1 de diciembre. Para el día siguiente nos llega este otro que os estoy exponiendo en pantalla, Lost Records. Un título que se lanzó este año, no con demasiada suerte a nivel comercial. Viene de los que crearon el primer Life is Strange, este estudio de desarrollo está en prácticamente todo. Y debo decir que es un videojuego que tampoco está demasiado lejos de la calidad de aquel título. Creo que quizá un escalón por debajo, sobre todo a nivel mecánico y narrativo, pero que igualmente si os gustan esta clase de videojuegos es muy entretenido. El clásico videojuego donde sobre todo tienes que tomar ciertas decisiones a través de diferentes diálogos y estas van a tener un peso bastante grande sobre lo que sucede a futuro, sobre la relación que tienes con ciertos personajes, sobre el desenlace de muchos de ellos y en fin, la verdad que un videojuego bastante entretenido y no demasiado largo y sobre todo hecho para nostálgicos, ambientado en los años 90, con muchas de las cosas que nos gustaban cuando éramos chiquillos, así que, pues lo dicho, dadle una oportunidad si podéis.
Debo decir que esta tanda a mí me gusta mucho, no solamente por algunos videojuegos que llegan de lanzamiento y demás, como el de Marvel, sino también porque mucha gente va a poder probar, entre otros, el videojuego que acabo de comentar y el Vanishers. Son dos títulos, bueno, de hecho vienen de la misma desarrolladora, que creo que son los clásicos videojuegos que pasan muy desapercibidos y que la gente acaba olvidando con el paso del tiempo. Y bueno, pues aquí se presenta una oportunidad para que se los pueda valorar un poco mejor, jugando videojuegos, no simplemente viéndolo por redes sociales. Pero por cierto, no solamente hablamos de los videojuegos que llegan, sino también tengo que deciros los videojuegos que se van, porque quizás no os interesa nada de esto, pero los títulos que se van son los que estoy exponiendo ahora mismo en pantalla, y de aquí a final de mes vais a tener tiempo para jugarlos y ver si os vale la pena comprarlos o no, porque suelen tener descuento. Y hombre, si os da tiempo a pasároslo, pues buena suerte para vosotros, pero son videojuegos bastante densos la mayoría, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el Steam World, el de la construcción. Básicamente este videojuego es para comer un montón de horas, esto puede ser infinito. Luego, por otra parte, tenemos Octopath Traveler, primera y segunda entrega. Son videojuegos bastante largos. Yo estos los tengo comprados, tanto en Nintendo Switch como en Xbox, y bueno, debo decir que esto seguramente no os dé tiempo a pasároslo, pero bueno, os invito a que le echéis un vistazo. Me gustó mucho la segunda parte, por cierto, quizá incluso más en muchos aspectos que la primera, pero eso ya es una cosa muy subjetiva. Hay gente que se queja de la salida de estos videojuegos, pero a ver, llevan 1 año y medio en el servicio, y el primer Octopath Traveler ya entró previamente en esta suscripción. Es la segunda vez que el videojuego está aquí. Si no te ha dado tiempo a pasártelo, pues seguramente es porque has priorizado en otras cosas, pero bueno, aquí simplemente os lo aviso, tenéis todavía unos días para poder jugarlo, y además que de vez en cuando tiene ofertas bastante interesantes. Seguramente de cara al Black Friday también tenga alguna que otra adicional, pero bueno, yo os lo dejo por ahí para que le echéis un vistazo, como también, por cierto, se va el videojuego de Barbie. Este es el más importante, ¿eh? Y este la verdad que es un caso bastante curioso, porque hace poco lo tuvimos como meme en el canal, llegó durante el verano si no recuerdo mal, y se va muy pocos meses después. Seguramente este sí que no habéis tenido tiempo de jugarlo, pero vamos, el videojuego ha durado muy poco, ha durado como cuando meten un juego de Rockstar. Supongo que el nivel de importancia debe de estar ahí, más o menos aproximadamente, pero en fin, yo simplemente os dejo por aquí que se va ese videojuego, al que espero que le hayáis sacado todos los puntos. Y por último se va Lords of the Fallen, un videojuego que está teniendo un proceso de redención brutal, y debo decir que si os gustan los videojuegos tipo Souls, es una alternativa bastante guapa, todo se ha dicho. El videojuego es cierto que lleva también mucho tiempo por aquí, y que además se ha puesto incluso a precios por debajo de los 10 pavos, ¿eh? Es un videojuego que podéis conseguir barato relativamente fácil, pero bueno, aquí le podéis echar un vistazo todavía, y además viene con todas las últimas actualizaciones que han hecho del videojuego pues una experiencia muchísimo mejor que el original. Cambiamos de tercio y ahora vamos a hablar de la Steam Machine, de esta máquina que se ha presentado hace relativamente poco y que bueno, pues ha generado muchos debates en redes sociales y por supuesto muchos enfrentamientos acorde a qué es lo que pretende este dispositivo al entrar en el mercado de los videojuegos, y sobre todo sacar pues un poco una propuesta más similar al mundo de las videoconsolas, porque al fin y al cabo, aunque sea un PC, el público objetivo es más el clásico que prefiere la experiencia tradicional de salón. Y hombre, pues aquí repito que obviamente entiendo que se den muchos debates, pero han salido a hablar. Desde la compañía han comentado una cosa muy sencilla: esta máquina no es una respuesta a plataformas como Xbox o PlayStation. Ellos lo ven como una evolución natural del mundo del PC. No lo ven como una especie de competencia al resto de sistemas. Cosa la cual, por cierto, os he comentado yo muchas veces. Esta gente, si tuviera alguna intención de competir con Sony o con Microsoft, venderían esta máquina en prácticamente todas las tiendas. Irías al Game, irías al Carrefour, irías a prácticamente cualquier centro comercial y te la encontrarías. Pero ¿qué es lo que pasa? Solamente la venden a través de su tienda, porque para ellos es una alternativa, es algo que simplemente pues se está demandando. La gente quiere acceder al mundo del PC, pero quizá a veces le echa bastante para atrás tener que formarte tu propio equipo, la gente no entiende demasiado de esas cosas y han dicho, pues oye, para esa gente tenemos este producto. O también incluso para la gente que ya vive en el mundo del PC y quiere pues la clásica experiencia de salón. Quiere poner un dispositivo, encenderlo y jugar ahí a toda la biblioteca que se ha hecho con el paso de los años. Y oye, la verdad que a mí me parece una propuesta absolutamente estupenda, porque de hecho a nivel de potencia
No sé si lo sabéis, pero esta máquina está por encima del potencial que tienen la mayoría de gráficas actuales del mercado, y me refiero a gráficas activas, usuarios que utilizan gráficas por debajo de la potencia que tiene este sistema, que quizá en comparación a las consolas actuales se va a quedar bastante corto. No esperéis que esta máquina emule las capacidades de las plataformas de día de hoy y mucho menos las que todavía se están por lanzar. ¿Pero por qué? Pues repito, porque no sale a competir contra dichos sistemas. No busquen ustedes una competencia. Steam Deck no salió para competir con Nintendo Switch, sino para cubrir una demanda en los dispositivos portátiles. Estos, si quisieran competir, repito, lo venderían y harían una publicidad mucho más agresiva. Pero es que en realidad no se molestan para absolutamente nada. Lo ponen en el mercado y quien lo quiera, pues ahí tiene su tienda para comprarlo. Punto. Ya veremos el precio, pero creo que va a ser más competitivo de lo que mucha gente está pensando, aunque repito, no busquen exactamente competir. Para cerrar, vamos a ir con la sección Tengo unos cojonazos enormes por parte de los GOTY, sí, de los premios al mejor videojuego del año. ¿Qué es lo que ha pasado con esta gente? Pues que por lo visto han nominado como mejor debut independiente a este título que estáis viendo en pantalla, Megabonk. Para quien no conozca el videojuego, básicamente es como Vampire Survivors, pero en 3 dimensiones. Y además con misiones varias y todo eso. Bueno, el caso es que este videojuego no es un debut independiente. Ha tenido que salir el estudio de desarrollo a decir, oye, nosotros con otro nombre ya hemos desarrollado otros videojuegos, así que nos vamos a retirar de la categoría. No sé si pondrán otro en su lugar, que nominen de última hora, simplemente se va a quedar un hueco vacío y ya está. Y el problema de esto es que en estos premios precisamente no es la primera vez que sucede. Ya sucedió el año pasado, que nominaron como mejor entrenador a un tío que no había entrenado esa temporada, que básicamente llevaba tiempo fuera, pero como era conocido pues lo nominaron y ya está. Y esto pues demuestra una vez más que mucha gente de la que trabaja en la industria del videojuego, especialmente en prensa, no sabe ni lo que vota. No sabe ni dónde tiene la cabeza. No se dedican ni mínimamente a investigar o simplemente a llamar y preguntar, oye, ¿vosotros habéis hecho un videojuego antes de este? ¿Vosotros habéis tenido otro nombre? Es una cosa muy sencilla, con a uno que le respondan ya lo sabe todo el mundo. Pero no, y un año más, ridículo histórico como el año pasado, que creo que también nominaron como un juego independiente un título que era de todo menos independiente, porque tenía una gran publicación detrás financiándolo, pero bueno, son cosas que desde luego le restan muchísima seriedad a esta gente. Sobre esto y todo lo demás podéis opinar en la caja de comentarios, por supuesto, y como siempre os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos, que ya veis que hay un montón. Un saludo.